Desde niña, mis padres siempre fueron muy estrictos conmigo, especialmente mi madre. Mi padre, de cierta forma, era sumiso a ella. Mi madre nunca me dejaba ir a la casa de nadie, ni siquiera para hacer trabajos escolares. Las compañeras tenían que venir a nuestra casa. De lo contrario, no había conversación. La casa en la que vivíamos era una casita muy simple, ubicada en medio de la nada, sin muchos vecinos cerca. Teníamos un vecino a un lado y otro al otro lado. Como no había otros niños con los que pudiera jugar, mi diversión era pasar por debajo de la cerca y conversar con la señora que vivía al lado. Incluso eso molestaba a mi madre. A veces, ella hasta me pegaba por estar conversando en la casa de esa señora. Esa señora tenía una nieta que de vez en cuando venía a visitarla. Cuando ella estaba allí, le gustaba pasarla cerca y jugar conmigo. Yo me sentía tan feliz porque me sentía muy sola. Sin embargo, mi madre siempre se quejaba del desorden y decía: «No quiero saber de alborotos, vete a la casa de tu abuela». Ella mandaba a la niña de vuelta a su casa. Mi madre siempre fue así conmigo. Crecí en medio de esa rigidez. Cuando llegué a los 12 años, empecé a dar unos besitos en la escuela. Mi madre lo descubrió y sorprendentemente decidió dejarme tener novio. A pesar de ser tan estricta para algunas cosas, en este punto se equivocó, a mi parecer, porque yo era muy joven para tener novio. Ella decía que prefería que yo tuviera novio en casa, bajo su nariz. Por eso comencé a tener novio muy joven y acumulé una lista enorme de novios. Para mi madre, no existía eso de andar con alguien. O tenía novio o nada. Entonces, en vez de dar unos besitos aquí y allá, tenía novio. Siempre tenía que presentar al chico a mi madre. Para que se hagan una idea, cuando tuve mi primer novio serio, a los 17 años, todavía era virgen. Mi madre siempre insistía en que debía preservar mi virginidad, que era muy joven y que lo ideal era entregarme a mi esposo o, al menos, solo tener relaciones con alguien con quien estuviera segura de que me casaría. Ella decía que, por eso, debía permitir que mi novio tuviera relaciones con otras mujeres, porque el hombre tenía sus necesidades y yo tenía la obligación de darle esa libertad. Mi primer novio serio me engañó con mi mejor amiga, y a pesar de sentirme destrozada por dentro, lo perdoné. En mi cabeza, la culpa era mía, porque aún no había tenido relaciones con él. Así fue como me enseñó mi madre. El tiempo pasó y entré en la universidad. Como no estaba cerca de casa, comencé a tener un poco más de libertad, pero hacía todo a escondidas de mi madre. Empecé a salir, beber y estar con varias personas. La primera vez que tuve libertad, comencé a llevar una vida desenfrenada. Bebía mucho, faltaba a muchas clases y hacía muchas cosas mal que no eran de mi índole. No estaba feliz haciendo esas cosas, pero parecía que tenía placer en hacer lo que sabía que iba en contra de todo lo que creía mi madre. Hasta que mis padres descubrieron que estaba más de fiesta que estudiando y me sacaron de la universidad. Me sentí desolada porque, a pesar de haberme desviado de mi enfoque, soñaba con graduarme, ser independiente. Siempre dije que tenía ese sueño de estudiar y graduarme. Insistí con mis padres, diciendo que quería volver a estudiar, pero mi madre no quería dejarme. Entonces, decidí buscar un empleo, comencé a trabajar y pagué mi propia universidad. Volví a estudiar correctamente y, poco a poco, mis padres comenzaron a confiar más en mí, aunque mi madre nunca confió completamente. Fue entonces cuando conocí a Juan. Juan era 20 años mayor que yo. Yo tenía 19 años y él 39. Cuando comencé a tener novio, mis padres, especialmente mi madre, imponían reglas estrictas. Mi padre, como mencioné antes, era sumiso a ella. El noviazgo tenía que ser dentro de casa, sin salidas ni fiestas en otras ciudades. La ciudad donde nací y crecí era muy tranquila, sin muchas opciones de diversión, solo algunos bares. Siempre quise salir con mis novios a ciudades vecinas donde había fiestas más grandes, pero mis padres no lo permitían.
Juan me conquistó con su paciencia y comprensión. Él decía que le gustaba mucho de mí y que no le importaba tener noviazgo bajo las condiciones impuestas por mi madre, quedándose en casa sin salir. Siempre afirmaba que tenía intenciones serias conmigo y quería casarse. Hacía 1000 promesas diciendo que, después de casados, saldríamos, viajaríamos y nos divertiríamos. Yo me aferré a esa idea, creyendo que él me traería libertad y una nueva vida. Parecía que estaba enamorada, pero en realidad estaba ilusionada con la posibilidad de poder liberarme. Después de 1 año de noviazgo, mi madre estaba satisfecha porque todo se encaminaba hacia un matrimonio. Juan me pidió que nos comprometiéramos. Yo acepté y mis padres también. Sin embargo, el matrimonio no sería inmediato, porque estaba atrasada en la universidad debido a una interrupción. Necesitábamos preparar nuestras cosas y estuvimos comprometidos por unos 4 años. Durante ese tiempo, financiamos nuestra casa, compramos muebles y pagamos el banquete de la boda. Todo estaba organizado. Desde que comenzamos a salir, Juan decía que no le gustaba beber porque se sentía mal del estómago. Sin embargo, faltando 1 mes para la boda, él estaba muy nervioso. Sufría de ansiedad, trabajaba en la alcaldía de nuestra ciudad, que estaba cambiando de administración, y eso lo ponía aún más nervioso. Empezó a beber para relajarse, pero decía que sería moderado, pues tomaba medicamentos para la ansiedad y para dormir. Al principio me pareció bien, porque él parecía más relajado y podíamos disfrutar más. La universidad que yo frecuentaba estaba a 70 kilómetros de la ciudad donde vivíamos. Juan solía llevarme a la universidad los viernes y me esperaba hasta que saliera. Luego, íbamos a un bar y él me llevaba de vuelta a casa. Eso se convirtió en una rutina y me gustaba porque estaba saliendo y divirtiéndome. Él bebía moderadamente, lo que parecía inofensivo. Un viernes, después de un examen exhaustivo, estaba extremadamente cansada. Cuando Juan vino a recogerme, quería parar en un bar, pero le pedí que me llevara directo a casa porque necesitaba descansar. Él comprendió y me llevó a casa, regresando luego a su propia casa. Al día siguiente, habíamos acordado ir a Goiânia para que él probara su traje de boda. Juan debía recogerme a las 7 de la mañana, pero no apareció. Llamé varias veces, pero sin respuesta. Preocupada, fui caminando hasta su casa, pensando que podría haber tomado los medicamentos y perdido la noción del tiempo. Toqué la puerta, llamé varias veces y nada. Entonces me senté en la acera, esperando y tratando de llamar. Finalmente Juan llegó en su coche, sin ni siquiera mirarme. Estaba con la misma ropa del día anterior y no quería bajar la ventanilla del coche. Insistí hasta que la bajó. Juan estaba completamente borracho, con los ojos rojos. Claramente había pasado la noche de fiesta. Le quité la llave del coche, dándome cuenta de que no estaba en condiciones de nada, y comencé a cuestionarlo. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué pasaste la noche fuera? Entré a su casa, aún cuestionándolo, mientras él apenas podía hablar. Tan borracho estaba. Comenzó a quitarse la ropa para bañarse, y yo, desesperada, llorando mucho, seguí preguntando. Dime, Juan, ¿qué pasó? Pero no podía decir nada. Desesperada, tomé el teléfono y llamé a mis padres. Voy a terminar con Juan. No quiero saber más del matrimonio. Pasó la noche de fiesta, está muy borracho y no quiere decirme nada. Si no me creen, vengan a su casa para ver la situación. Cuando les conté eso a mis padres, creo que Juan se sintió avergonzado y perdió el control. Me expulsó de su casa. Sal de aquí. Sal de mi casa ahora. Y empezó a empujarme. Gente, Juan nunca había levantado un dedo contra mí. Estábamos juntos hacía 4 años y siempre había sido calmo, pacífico y tranquilo. Yo era la que siempre estaba más estresada en la relación. Yo era la que peleaba. Verlo empujándome, envuelto en la toalla, fue aterrador. Salí de su casa, pero él siguió empujándome hasta la calle. Empecé a gritar en medio de la calle y la gente comenzó a reunirse. Un chico que pasaba vio la escena y dijo, «Amigo, para con eso,
Déjala en paz. Eso solo enfureció más a Juan. ¿Quién te crees que eres para hablarme así?, gritó Juan. Él volvió a entrar en su casa y su madre llegó en ese momento. Ella vio el estado en el que estaba y, aterrorizada, comenzó a gritar: «¡Hijo mío, no hagas esto!». Yo, aún asustada y sin entender lo que él haría, fui aconsejada por una vecina a esconderme en su casa. Fui a la casa de ella e intenté llamar a mis padres, pero estaba tan nerviosa que no podía marcar. Quería decirles que no vinieran porque Juan estaba fuera de sí, pero el nerviosismo me impedía explicarlo bien. No vi lo que pasó después porque estaba muy nerviosa. Todo lo que sé me lo contaron las personas que estaban allí. Juan entró en su casa, tomó un arma y salió a la calle, todavía con la toalla puesta, gritando mi nombre y el nombre del chico que intentó intervenir. Fue hasta una tienda de abarrotes, apuntó el arma a la cabeza de la madre del dueño y apretó el gatillo. Por suerte, o por la gracia divina, el arma no disparó. La gente pensó que el arma estaba descargada, pero sí estaba cargada. Fue un milagro que no le pasara nada a esa señora. Después de eso, él apuntó el arma a un galón y disparó. El arma se disparó, demostrando que estaba cargada. Juan volvió al coche. Empezó a golpear el cristal con la culata de la pistola, cortándose todo. La toalla cayó y se quedó desnudo en medio de la calle, completamente fuera de sí. Logré hablar con mis padres y dije: «Mamá, por el amor de Dios, no vengan para acá. Juan está loco. Está haciendo esto. Papá apareció y no sé qué va a hacer». Mi madre respondió: «Hija, ya estamos en la esquina, viendo lo que está pasando. Tu padre quiere quitarle el arma». Comencé a llorar. «Mamá, por el amor de Dios, no dejes que lo haga. Juan va a acabar con mi padre». Logré convencer a mis padres de que se escondieran. Poco después, llegó la policía y se llevó a Juan. Volví a casa con mis padres, traumatizada. Nunca había visto a Juan de esa manera. Estaba trastornado, completamente fuera de sí. Pasamos un tiempo sin vernos. Salió de la cárcel pronto, pero creo que se escondió en otra ciudad. Algún tiempo después comenzó a buscarme pidiendo perdón. Dijo que ese día estaba fuera de sí, que no era él, que jamás tendría el valor de hacerme eso. Pero yo estaba muy decepcionada con Juan, muchísimo. Un día me pidió que nos encontráramos en la ciudad donde yo estudiaba para conversar, porque sabía que mis padres no aceptarían eso en nuestra ciudad. Recuerdo que estaba tan asustada de él en esa época que, cuando fui a hablar con él, le dije a mi amiga: «Mira, si tardo en regresar, por favor, búscame». Ese día me contó que, después de dejarme en casa, encontró a unos amigos en el camino que lo invitaron a beber. Ya había tomado los medicamentos para dormir y los mezcló con alcohol, quedando fuera de sí de esa manera. Juan juró que no recordaba nada de lo que había pasado, que todo lo que le contaron estaba borrado de su memoria. Dijo que jamás tendría el valor de hacerme daño a mí ni a nadie. Decidí darle otra oportunidad, pero con una condición. «Juan, volvamos, pero quiero cancelar la boda sin fecha para remarcar. Quiero comenzar nuestra relación desde cero, conocerte de verdad porque creo que no te conozco». Él aceptó, diciendo que siempre podría confiar en él. Volvimos, pero de vez en cuando él me echaba en cara: «No sé por qué aún uso este anillo. Tú ni hablas más de boda». Yo siempre respondía: «Si quieres seguir conmigo, ten paciencia. Primero reconquista mi confianza». En ese momento, Juan había perdido su trabajo en nuestra ciudad y estaba trabajando en la capital. Tuve que mudarme a la ciudad donde estudiaba para terminar mis estudios, porque ya no podía ir y volver todos los días. La idea era que, cuando me graduara, nos casaríamos y yo encontraría un empleo en la capital, donde viviríamos juntos, mientras nuestra casa financiada quedaría alquilada para pagar el financiamiento. Sin embargo, con Juan viviendo en la capital y yo en la ciudad donde estudiaba, nos veíamos con menos frecuencia. Antes nos veíamos todos los días. Ahora, solo los fines de semana y a veces ni eso. Esto nos fue alejando
y yo aprovechaba para intentar cortar poco a poco el contacto con él. Quería terminar de una vez. Me estaba graduando en junio y en marzo tuvimos una pelea fea. Decidí terminar con él. Juan insistió mucho en que reconsiderara y estuve en una depresión durante un mes, pensando que no aguantaría y acabaría volviendo con él. Hoy veo que tenía una dependencia emocional de él. Él fue quien me liberó de la situación en casa, así que pensaba que mi vida solo sería buena con él. Después de un mes de separación, una amiga me invitó a una fiesta en una finca cerca de la ciudad. Al principio dudé, pero acepté. Fui, me divertí, bailé, bebí y conocí a un chico con el que estuve. Después de la fiesta seguí saliendo con él por un tiempo y me di cuenta de que nunca amé a Juan de verdad. Lo que más me atraía era la idea de tener a alguien que me proporcionara libertad. Después de eso comencé a salir más, aprovechando los últimos meses en la ciudad, lejos de mis padres. Estudiaba correctamente ya que estaba pagando mi propia universidad. Al final del curso mis padres me ayudaron con la comida, pero todas mis salidas y actividades de ocio eran por mi cuenta. Cuando vivía con mis padres, trabajaba y guardaba dinero para usar en esas cosas, sin tener que pedirles nada. Mi madre, sabiendo que estaba saliendo, comenzó a amenazarme con llevarme de vuelta a casa. Yo argumentaba que pagaba mis propias despesas, pero ella insistía en que si no era a su manera, volvería a casa. No le hice caso. Seguí estudiando y saliendo a escondidas. Visitar a mis padres los fines de semana era un martirio. Inventaba excusas para quedarme y salir con amigos. En la recta final de la universidad, la depresión golpeó fuerte porque sabía que tendría que volver a casa. No quería dejar mi vida allí. Busqué trabajo desesperadamente en la ciudad, pero siendo pequeña no había muchas oportunidades. No conseguí empleo y tuve que volver a casa. El día más triste de mi vida fue ver a mi padre recogiendo mis muebles y mis cosas de mi rincón y llevándolos a su casa. Tuve que dejar esa ciudad donde era tan feliz, donde hice tantos amigos. Toda mi vida, nunca tuve amigos, y allí hice tantas amistades. Fue muy triste, pero me vi obligada a volver a la casa de mis padres. Cuando volví, fui honesta con mi madre. Mira, mamá, no tengo intención de quedarme aquí. Voy a buscar un trabajo en una ciudad grande, porque aquí, en esta pequeña ciudad, no hay posibilidades para nadie. Para que te hagas una idea, me gradué y no conseguía trabajar en la ciudad porque no había oportunidades. Estaba viviendo de trabajos ocasionales. Como fisioterapeuta, a veces conseguía una atención domiciliaria aquí y allá, ganando como máximo $300 al mes con esos trabajos ocasionales, después de graduarme y volver a casa. Expliqué que la ciudad no ofrecía oportunidades de crecimiento y que siempre soñé con graduarme, expandirme y crecer financieramente. Le dije a mi madre, volví a casa, pero mi intención no es quedarme aquí. Voy a buscar un buen trabajo en una ciudad grande y si Dios lo permite, cuando lo consiga, me llevaré mis cosas y me iré. Mi madre respondió, no, señorita, no te vas a ir de casa así. Solo te irás de casa si estás casada, con marido. Una mujer no sale de casa sola. Eso no existe. Aquello desmoronó mi mundo. Siempre fui tan responsable. Siempre pagué mis cosas. Nunca pedí dinero para fiestas, ropa o zapatos. Pensaba que, cuando me graduara, mi madre confiaría en mí. Demostré que podía terminar mis estudios, trabajar y pagar mi universidad, pero no. Ya tenía 23 años, estaba graduada, y mi madre no confiaba en mí. Para que se hagan una idea, mi madre me castigaba a los 23 años. Tenía que pedir permiso y suplicar para salir a una fiesta. Aún así, seguí insistiendo. No me voy a quedar aquí. Si consigo una oportunidad en otro lugar, me iré. Tenía una amiga que vivía en la ciudad donde estoy hoy, y ella intentaba conseguirme un trabajo, ayudándome a venir aquí. La ciudad es mucho más grande que la ciudad donde nací.
Las peleas con mi madre aumentaron. Hubo una fiesta a la que quería ir desde hacía días, pidiendo permiso a mi madre. Finalmente, ella decidió dejarme ir, pero hizo algo absurdo para una joven de 23 años. Tomó mi llave de casa y dijo: «Puedes ir, pero tienes que estar de vuelta como máximo a la 1 de la mañana». Sabía que la fiesta sería muy animada y no podría regresar tan temprano, así que hice una copia de la llave a escondidas. Fui a la fiesta y, cuando llegué a casa, ya eran las 3 de la mañana. Mi madre me estaba esperando con un cinturón en la mano y me golpeó. Me insultó. Dijo que no valía nada, que era una vagabunda porque había tomado una llave a escondidas. Mientras me golpeaba y yo lloraba, grité: «Mi mayor sueño es irme de aquí, irme lo más lejos posible de ti». Mi madre, sabiendo que no tenía trabajo y solo ganaba 300 reales al mes, respondió: «Entonces, ¿por qué no te vas hoy mismo? Toma tus cosas y vete de casa ahora». Estaba tan cansada, nerviosa y desesperada que junté mis cosas y salí sin saber qué hacer. Mi padre se despertó. Me vio con 2 bolsas de ropa y preguntó qué estaba pasando. Expliqué: «Tu mujer me golpeó, me expulsó de casa. Me voy». Mi padre imploró: «Hija mía, por el amor de Dios, no hagas esto. Guarda tu ropa, cálmate. Tu madre está nerviosa». Con una mirada triste que nunca olvidaré, él suplicaba. Respondí: «Papá, no es por ti, pero no aguanto más a mi madre». Tomé mis cosas y me fui. Llamé a una amiga, le conté lo que estaba pasando y ella vino a buscarme, llevándome a su casa. Me quedé 2 semanas allí, pero no estaba satisfecha. Quería libertad. Aunque mi amiga me ayudaba, vivir en casa ajena no es libertad. Me avergonzaba no estar trabajando para contribuir. Otra amiga me ayudó a encontrar una casita para alquilar, un apartamento de estudio. El estudio era pequeño, en un lote con 4 estudios, cada una con 3 habitaciones y un baño. El alquiler era de $250, lo que podía pagar con los $300 que ganaba. Me mudé allí con pocos muebles. Vi que había una cama tirada en un cuarto vacío y le pregunté a la dueña si podía usarla. Me mudé allí con pocos muebles. Vi que había una cama tirada en un cuarto vacío y le pregunté a la dueña si podía usarla. Ella, con pena de mí, dijo que sí y que también había una estufa arrinconada que podría usar si funcionaba. Me alegré por tener una cama y una estufa, pero preocupada por las compras, ya que solo tenía $50. Sabía que pronto empezaría a trabajar en un almacén de granos, contratado por 3 meses para la cosecha. Fui al supermercado e hice una compra a nombre de mi padre, planeando pagar en cuanto recibiera mi primer salario. Pedí que entregaran las compras en la estudio, pero cuando regresé las compras no llegaban. Llamé al supermercado y el chico explicó que llamó a mi padre, quien, por miedo a mi madre, dijo que no podía autorizar la entrega. Desesperada, con solo $50, pensé: «Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a comer?». Fue entonces cuando decidí pedir ayuda a mi abuela, que siempre fue como una segunda madre para mí. Llegué a su casa y le expliqué la situación. «Abuela, está pasando esto». Me fui de casa porque realmente no podía más. Mi madre me golpeó, no tengo nada, y mi padre no me dejó tomar las compras a su nombre. Mi abuela, inmediatamente comprensiva, dijo: «No, hija mía, pon las compras a mi nombre. Cuando recibas tu salario, lo pagas y todo estará bien». Mi abuela, madre de mi madre, se enojó mucho cuando le conté todo lo que mi madre había hecho. «Tu madre no puede hacer eso. Los muebles que están allí son tuyos. Tu padre los compró para ti. Ella no tiene derecho a retener nada», dijo mi abuela, que fue a hablar con mi madre. Antes de eso, las compras llegaron, gracias a Dios, y al menos no moriría de hambre por un tiempo. Mi abuela discutió con mi madre y, eventualmente, mis padres fueron a mi casita a llevar mis muebles. Mi madre llegó con una cara de enfado, me miró con desprecio y se fue. Para mí lo importante era que mis muebles estaban allí.
mi nevera, mi lavadora. Me sentía más apoyada y, poco después, comencé a trabajar. Desde ese momento pude mantenerme allí. Mi padre, sintiéndose culpable por no haberme dejado tomar las compras, fue al mercado y pagó las compras que hice a nombre de mi abuela. Esto provocó una gran pelea entre mis padres, casi llevando a la separación. Toda mi familia se puso en mi contra, diciendo que debía volver a casa porque mis padres se estaban separando por mi culpa. Fui honesta. De la manera en que mi madre y yo estábamos viviendo, volver a casa solo empeoraría las cosas. Y, como hijo no sostiene al padre, ni la madre sostiene el matrimonio. Si se separan, es porque tenía que ser. Me quedé en esa casita por unos 3 meses, hasta que conseguí un empleo en una clínica de fisioterapia en la ciudad donde vivo actualmente. El salario no era gran cosa, pero si hacía un curso de pilates, podría ganar bien. Me emocioné y hablé con mi abuela. Abuela, conseguí un trabajo, pero no sé cómo voy a vivir en esa ciudad. Mi abuela respondió, vamos, te ayudo a buscar una casa. Recorrimos la ciudad, pero no encontré nada. Entonces mi amiga me ofreció una casita en el patio de su familia. Su padre reformó la casita, la pintó y me la alquiló. Era pequeña y simple, pero era el comienzo de la realización de mi sueño. Acepté y me mudé a esa casita. Mi abuela, al ver la situación, me regaló un aire acondicionado para el cuartito que ni ventana tenía. A pesar de todo, estaba feliz. No tenía mucha privacidad, pero estaba saliendo adelante. Y vivir en el patio de la familia de mi amiga, en una ciudad grande, me daba una sensación de seguridad. Después de un tiempo conocí a mi marido. Comenzamos a salir y él frecuentemente se quedaba conmigo en la casita, lo que comenzó a incomodarme por la falta de privacidad. Decidimos buscar un lugar solo para nosotros. Fue cuando él sugirió dividir el alquiler y vivir juntos. Con 3 meses de noviazgo, acepté. A pesar del miedo inicial, la experiencia resultó bien. Después de casada, mi madre cambió completamente. Se volvió amable, cariñosa y quería estar siempre cerca, a pesar de vivir en ciudades diferentes. Mi marido me ayudó mucho. Hice el curso de pilates, comencé a ganar bien y nuestra vida se estabilizó. Hoy estamos casados hace 5 años y somos muy felices. Tengo una relación amistosa con mi madre, pero ella nunca pidió disculpas por los traumas que causó, y yo tampoco nunca pude pedir disculpas por la forma en que me fui de casa. Mi marido, siendo comunicativo, dice que un día nos hará sentarnos a las 2 y hablar sobre todo lo que pasó. Tengo muchos traumas, pero trato de ver el lado bueno. Soy una mujer guerrera y luchadora por todo lo que pasé. Cuando tenga hijos, no quiero ser una madre rígida como lo fue mi madre. Cuento mi historia para pedir un consejo. A pesar de la relación agradable que tenemos hoy, siento la necesidad de hablar con mi madre sobre todo lo que pasó. ¿Debería abrir esa herida y arriesgarme a afectar nuestra relación? ¿O es mejor dejar el pasado en el pasado y buscar ayuda profesional para tratar mis traumas? ¿Qué piensan? ¿Debería hablar o dejarlo pasar y tratarme? Ayúdenme.